Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Matamoros, Tamaulipas, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes este tema, el misterio de dar la vida para volverla a tomar. En San Juan, capítulo 10, hablando nuestro amado Señor Jesucristo, nos dice, verso 14 en adelante, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender nuestro tema del misterio de dar la vida para volverla a tomar. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo Jesucristo un hombre perfecto, un hombre que vino a esta tierra por creación divina, no vino por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino que Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y se formó así el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. El arcángel Gabriel, cuando le habló a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas acerca de que tendría un hijo y que le pondría por nombre Jesús, vean la conversación aquí del arcángel Gabriel a la Virgen María. Esto fue en el mes sexto, capítulo 1, verso 26 en adelante de San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, un descendiente del rey David, tanto él como ella, aunque eran pobres, pero la pobreza no le quita a la persona lo que es delante de Dios. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí podemos ver la conversación que tiene el arcángel Gabriel con la Virgen María, y luego la Virgen María le hace una pregunta diciéndole al arcángel Gabriel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí
tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vean cómo fue que vino a este planeta Tierra Jesús. Su cuerpo fue creado por Dios en el vientre de María, donde creó una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue formado el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. Aunque José y María vivían en Nazaret, allá en Galilea, ellos eran de Belén de Judea, descendientes del rey David, pero habían ido a vivir a Nazaret. Quizás también sus padres terrenales habían vivido en Nazaret, así como en este lugar. Si le preguntamos a los que están aquí, ¿cuántos nacieron aquí en Matamoros? Quizás la mitad, nada más, o quizás menos de la mitad. Otros nacieron en otras ciudades, en otros lugares, pero han venido a vivir acá, ya sea que fueron sus padres los primeros que llegaron acá o sus abuelos y se quedaron acá, les gustó y acá continuaron viviendo, han tenido sus hijos y así por el estilo. Y por eso usted está acá, aunque, vean ustedes, aunque pudo haber nacido en otro lugar, luego le trajeron hacia acá. O quizás sus padres son los que nacieron en otro lugar y usted nació acá, pero tiene raíces de otra ciudad, de otro lugar. Ahora, José y María, aunque eran de Belén de Judea, estaban viviendo allá en Nazaret. Y cuando María ya tenía el tiempo para dar a luz, unos 9 meses, ¿qué hombre con su esposa, entrando al mes de dar a luz, se va a ir a pie o en burro como era antes de una ciudad de Nazaret hasta Belén de Judea para que dé a luz allá su esposa? Ningún hombre hace eso. Pero el rey Herodes ordenó un edicto de un censo y cada persona tenía que ir a la ciudad a la cual pertenecía. Por lo tanto, obligatoriamente José y María tuvieron que ir a Belén de Judea, y cuando llegaron allá se le cumplió el tiempo para el nacimiento de Jesús. Se le cumplió el tiempo para dar a luz y nació en Belén de Judea. Vean, parecía imposible que el Mesías naciera en Belén de Judea si era el niño que estaba en el vientre de María, porque María estaba viviendo en Nazaret. Pero miren todo lo que sucedió, y como todo obra para bien, el censo que el rey Herodes ordenó que se efectuara ocasionó que José y María fueran a Belén de Judea, y allá le llegó el momento de dar a luz, y dio a luz en Belén de Judea conforme a la profecía. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es nada menos que el Mesías prometido para el pueblo hebreo, que vendría en el tiempo en que Él apareció y que tendría su ministerio correspondiente a 3 años y medio en la primera mitad de la semana 70, número 70 de la profecía de Daniel. Esa profecía hablaba acerca de la semana 70, que era la última de las semanas, y a la mitad de esa semana se le quitaría la vida al Mesías. Por lo tanto, Jesús tenía que comenzar su ministerio al comienzo de esa semana y tener 3 años y medio de ministerio y morir. Le sería quitada la vida al Mesías, no por sí mismo, sino que se le quitarían. Y eso fue lo que hizo el Imperio Romano por orden del gobernador que estaba allí, Pilato, a petición del pueblo hebreo. Miren esto, donde llegan por complacer a los líderes religiosos de la religión hebrea. Llegaron
hasta matar al Mesías prometido para el pueblo hebreo. No les gustó cómo vino el Mesías, no les gustó al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes, a los líderes religiosos de aquel tiempo, y pidieron la muerte de Jesús. Aunque ellos veían que estaba cumpliendo las profecías del Mesías, no les gustaba. Ellos no querían un rey que fuera un carpintero, sino que ellos querían un rey que fuera un hombre bien pulido, con grandes doctorados y así por el estilo. Pero les vino el Mesías como un carpintero, como un obrero de la construcción. Es como cualquiera de ustedes que trabaja en la construcción y que vaya a una nación o a su propia nación y le diga: yo quiero ser el presidente de la nación. Se le echan a reír a usted en su rostro y le dicen: no, nosotros no necesitamos un obrero de la construcción, un carpintero o un albañil para ser el presidente. Nosotros lo que necesitamos es un político que haya estudiado, que haya ido a la universidad, que tenga su preparación universitaria, porque eso es lo que el pueblo vería y le gustaría al pueblo, para que sepa trabajar con los negocios del gobierno. Así piensan todos y eso es normal. Se piensa así humanamente. Y ahora, para el rey de Israel aparecer en la tierra, ya ellos tenían un cuadro de cómo debía ser el Mesías y ellos esperaban que fuera un hombre muy pulido, un hombre muy fino, y les llegó un obrero de construcción, a tal grado que los discípulos de Jesús hasta comían con las manos sin lavar. Y un hombre muy fino, de la alta sociedad, primero se lava las manos y se lavan todas las manos, para después y se colocan la servilleta de tela bien colocada y ya tienen un sinnúmero de cubiertos, cuchillos, tenedores, cucharas, y tiene que saber de 2 o 3 tenedores que hay o 4 tenedores, cuál es el primero que tiene que usar. Pero Jesús no era de ese tipo de persona, era un obrero de construcción. Honra para los obreros de la construcción. O sea que el santo de los obreros de la construcción, ¿quién es? Jesucristo, nuestro Salvador, el santo más grande de todos los santos. Ese es nuestro Salvador. Y ahora, ese es el santo de los santos. Pero miren lo sencillo que era. Y ahora, él, luego de venir a la tierra, siendo un hombre perfecto, su cuerpo era perfecto, no tenía pecado, por lo tanto no podía morir, porque la muerte viene por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. O sea que el pecado, la muerte es el resultado del pecado. Y ahora Jesús, al no tener pecado, no podía morir. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y en el huerto del Getsemaní, allí fue la decisión grande. Jesús preguntó si era posible pasar aquella copa de él para no tener que morir. Pero dijo: más hágase conforme a tu voluntad. O sea, si no es posible la redención sin yo morir en la cruz del Calvario, hágase conforme a tu voluntad. Si no puede ser pasada esta copa de mí, hágase conforme a tu voluntad. Yo la beberé, o sea, moriré en la cruz del Calvario. Y allí en el Getsemaní, él tomó nuestros pecados y luego se hizo mortal, porque al tomar todos nuestros pecados, la paga del pecado es muerte, y ya se hizo mortal. Le tomaron preso, le juzgaron, le condenaron, un juicio injusto, una sentencia injusta también, a un hombre que no había pecado, pero por cuanto había tomado todos nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. Por lo tanto, el juicio divino caería sobre un solo hombre. Ese juicio divino tenía que caer sobre la raza humana
en aquel día. Y la raza humana experimentaría la destrucción en aquel día. Pero por cuanto un solo hombre tomó los pecados de todos los seres humanos, todo el juicio divino cayó sobre ese hombre, sobre Jesús de Nazaret. Pero él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar, para resucitar. Gracias a Dios por Jesús. Y ahora él tomó nuestros pecados para morir, para que nosotros podamos vivir eternamente. Sin él poner su vida por nosotros, nosotros no podíamos vivir eternamente. Y ahora, lo que dijo San Juan capítulo 3, verso 15 al 16, y aún un poquito antes, verso 13 en adelante, donde dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sería levantado? En la cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vean, ¿para qué vino Jesús? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y pueda vivir con Dios por toda la eternidad en el reino de Dios. Pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el tiempo en que Moisés levantó aquella serpiente de bronce en un asta en medio del pueblo hebreo allá en el desierto, fue cuando fueron picados por serpientes y escorpiones. Eran serpientes venenosas las que estaban mordiendo, picando o mordiendo al pueblo hebreo, y estaban muriendo por miles. Y Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y la colocara en un asta, en una vara, y toda persona que era mordida por una serpiente venenosa, para no morir, miraba a esa serpiente de bronce que estaba levantada en medio del pueblo hebreo y vivía. Era un milagro lo que ocurría ahí. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque esa serpiente de bronce representaba a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. El bronce representa el juicio divino, y el juicio divino cayó sobre Jesús. Por lo tanto, en la serpiente de bronce, vean ustedes, el juicio divino estaba representado allí, cayendo el juicio divino que tenía que caer sobre la persona, cayendo sobre la serpiente de bronce. Y el juicio divino que tenía que caer sobre ustedes y sobre mí, cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora, nuestro pecado fue juzgado ya en Cristo, porque Él tomó nuestros pecados. Y ahora, al mirar a Cristo y reconocerlo como nuestro Salvador, reconocerlo como el que llevó nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, ahora nosotros vivimos eternamente. Ahora muchas personas en medio del pueblo hebreo quizás pensaban que eso no tenía ningún poder. Mirar para allá, para esa serpiente, quizás funciona o quizás no funciona. Pero los que miraron no murieron. ¿Por qué?
Porque aquella serpiente de bronce levantada representaba a Cristo en la cruz del Calvario muriendo para nuestra salvación. Y ahora se materializa lo que fue representado allá en la serpiente de bronce en Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mira a Jesucristo y mira el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cree en Él, lo recibe como su Salvador. Sus pecados son lavados por la sangre de Cristo. Se hace efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en la vida de la persona, y ahora la persona recibe vida eterna. No tiene que morir por su pecado, no tiene que morir, sino que vive eternamente porque ha mirado a Cristo, nuestro Salvador. Ahora hay personas ignorantes que no conocen estas cosas y no han recibido a Cristo como su Salvador, y han vivido 15, 20 o 30 años y todavía no se han dado cuenta que la única forma de salvación para vivir eternamente es mirando a Jesucristo, nuestro Salvador, y mirando su obra de redención en la cruz del Calvario y recibiéndolo como nuestro Salvador para vivir eternamente. De otra manera, el pecado de la persona no es quitado de la persona, aunque Cristo murió por la persona, pero hasta que no lo recibe, no se hace efectivo en la persona el sacrificio de Cristo y los beneficios que trae ese sacrificio para el ser humano. Y hay personas que viven en la tierra y no se dan cuenta de la oportunidad que tienen de vivir eternamente, y pasan por esta tierra sin mirar a Cristo como nuestro Salvador, sin recibirlo como nuestro Salvador, y sin echar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu y obtener el nuevo nacimiento. ¿Y de qué le vale al hombre si vive en esta tierra y ganar todo el mundo, se vuelve un multimillonario y pierde su alma? De nada le ha servido vivir en este planeta Tierra. Le pasa como al hombre rico del cual habló Cristo, en el caso del hombre rico y el mendigo Lázaro. Dice la Escritura en esta narración de Jesús que este hombre rico hacía fiestas cada día, y Lázaro, siendo un mendigo, iba a la puerta de su casa para, de las migajas que caían, el comer. Pero murieron ambos. Murió el hombre rico y fue llevado al sitio donde le correspondía. Y luego murió Lázaro el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, allá al paraíso. Y estando el hombre rico en el infierno, porque fue llevado al infierno el hombre rico y Lázaro al paraíso, al seno de Abraham, el hombre rico estando en el infierno miró hacia el paraíso, que en aquel tiempo estaban a cierta distancia, pero con un precipicio entre ellos dos, y miró hacia el paraíso y vio a Abraham, y también vio a Lázaro en el seno de Abraham, y le dice: Padre Abraham, yo soy atormentado aquí en este infierno, manda a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo coloque en mi lengua. Miren, ahora quería que Abraham mandara para el infierno a Lázaro. Ya Lázaro estaba en el paraíso y nadie lo iba a sacar del paraíso para mandarlo al infierno. Y cuando la persona ha creído en Cristo como su Salvador, la persona ha recibido el Espíritu de Dios también y ha nacido de nuevo y pertenece al cielo, al paraíso, y cuando muere va al paraíso. Y nadie lo puede sacar del paraíso de Dios para mandarlo al infierno. El que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Por lo tanto, no será juzgado para ser echado al infierno. Ya tiene vida eterna. Y ahora, el hombre rico, ven ustedes, era rico en la tierra, pero cuando murió y pasó a la otra vida, las personas no saben que cuando se termina la vida aquí en la tierra, la persona sigue viviendo, pero en otra dimensión, en otro mundo, y siguen viviendo con el cuerpo espiritual que tienen, que se llama espíritu, que es un cuerpo, pero de otra dimensión. Y si no ha recibido a Cristo como su Salvador, ese cuerpo es de la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es el infierno.
Esa es la clase de cuerpo que tenía el rico de la quinta dimensión. Por lo tanto, cuando murió, fue a vivir a la quinta dimensión, que es el infierno. Pero Lázaro era un servidor de Dios. Y cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y era consolado allá en el seno de Abraham. Y ahora, el hombre rico en el infierno, en la quinta dimensión, era un pobre, tan pobre que no podía comprar ni un vaso de agua, porque sus riquezas no se las pudo llevar para allá, y allá no venden agua. Por lo tanto, sufría allí, conforme a lo que dijo Cristo. Y ni Lázaro, el mendigo, podía ayudar al hombre rico. No podemos ayudar a las personas después que partan, pero mientras están aquí y estamos nosotros aquí, podemos ayudarlos dándoles la palabra de Dios para el tiempo en que vivimos, para que vayan al cielo. ¿Por qué ir al infierno cuando podemos ir al cielo? Los que van al infierno después quieren salir de allí y no pueden. El hombre rico quería salir de allí también, y quería comodidad también, pero allí no había ni un vaso de agua para el hombre rico. Ahora vean ustedes lo que dijo Jesús: cuán difícil es un rico entrar al reino de los cielos, porque pone su corazón, su mente y sus fuerzas en las cosas materiales, y se les olvida las cosas espirituales, las cosas de Dios. No le dan importancia a las cosas de Dios, porque piensan que la vida es esta que vivimos aquí, y después de esto no hay nada más. Pero vean, el hombre rico tuvo una sorpresa muy grande, que después que terminó su vida terrenal, había vida después de la muerte. Había vida en otra dimensión, en otro mundo. Y allí él no era un rico, era un hombre tan pobre, que podemos decir, pobre rico, allí en el infierno, deseando un poquito de agua, hasta un dedo mojado en agua, y nadie se lo podía llevar. Y Abraham no mandó a Lázaro para llevarle un poquito de agua, aunque fuera en el dedo, así para mojar en la lengua del hombre rico. Y ahora el hombre rico, ahora se recuerda de sus hermanos. Tenía 5 hermanos como él, que estaban en la misma condición de él. Y ahora dice: yo tengo 5 hermanos. Y le dice que envía a Lázaro. Envía a Lázaro, ya que no lo puedes enviar a mí, envíalo a mis hermanos, para que le cuente cómo son las cosas acá, para que ellos no tengan que venir aquí a este infierno. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Oigan, a Moisés y a los profetas. Si no lo escuchan a ellos, a Moisés y los profetas, o sea, la palabra de Dios que vino por medio de Moisés y los profetas, cuando se lee la palabra en el Antiguo Testamento, se está leyendo a Moisés y los profetas, que fueron los que trajeron la palabra. Y ahora, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán ni escucharán a uno de entre los muertos que se resucite, que se levante. Miren, quieren la prueba de que aunque se levante uno de entre los muertos, los incrédulos seguirán siendo incrédulos. Jesús, cuando estaba en medio del pueblo hebreo, les habló de que él iba a morir. Y el sumo sacerdote y los demás sacerdotes sabían que Jesús había dicho que al tercer día él resucitaría. Y cuando lo crucificaron, el sumo sacerdote y los principales sacerdotes del concilio del Sanedrín le dijeron a Pilato: ordena que coloquen allí una piedra sobre la puerta de entrada de la cueva y una guardia, porque este engañador, hablando de Jesús, este engañador dijo que el tercer día iba a resucitar. Tenían miedo que Jesucristo resucitara, y piden que le pongan una buena piedra allí en la puerta para que no la pueda mover si resucitaba al tercer día, en vez de decir: vamos a poner a Jesús aquí en la plaza delante de todo el mundo.
si es cierto que Él es el Mesías y que va a resucitar al tercer día, pues todo el mundo lo verá y entonces creeremos en Él. Pero no, le pusieron una piedra y una guardia para que no pudieran mover la piedra en la boca de la cueva, y estaban temblando todos los sacerdotes, el concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote. ¿Pero qué sucedió? Al tercer día, domingo en la mañana, resucitó. ¿Y saben quiénes supieron? ¿Quiénes recibieron esa noticia? ¿Quiénes fueron los primeros? Los primeros fueron los soldados, y los soldados fueron al sumo sacerdote y a los miembros del concilio del Sanedrín, a los sacerdotes del concilio del Sanedrín, y le dieron la noticia. O sea que ellos fueron los primeros que supieron que Jesús había resucitado. ¿Y qué hicieron? Le pagaron dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesucristo se lo llevaron, se lo robaron. Ponen una piedra grande, nadie la puede mover, y ahora, como Jesús resucitó, no querían que el pueblo supiera que Jesús había resucitado, porque el pueblo iba a creer en Jesús. Y ahora ellos no querían que el pueblo creyera en Jesús. Ellos querían tener al pueblo gobernado, dirigido religiosamente en la forma que lo hacían, pero no querían el Mesías en medio de ellos, dándoles a conocer la verdad del programa divino. No querían el Mesías para que los pecados de ellos fueran quitados. Miren, en medio del pueblo hebreo se efectuaba el sacrificio del Cordero Pascual, en memoria del Cordero Pascual que sacrificaron en la víspera de la Pascua, antes de la salida del pueblo hebreo de Egipto, para la protección de los primogénitos del pueblo hebreo. Aplicaron la sangre del Cordero Pascual en el dintel, la parte de arriba de la puerta, y los postes, o sea, el marco de la puerta, los dos postes y la parte de arriba del marco de la puerta, y el cordero lo asaron y lo colocaron dentro de las casas y lo comían durante la noche de la Pascua. Eso les garantizaba a ellos que la muerte no iba a entrar a sus hogares, y por consiguiente los primogénitos que estaban allí dentro iban a estar a salvo, porque ese sacrificio era en beneficio de los primogénitos del pueblo hebreo. En el hogar que no estuviera la sangre aplicada y el cordero dentro asado comiéndoselo el pueblo, ¿qué pasaría? La muerte entraría a ese hogar y moriría el primogénito de la familia. El faraón y el pueblo egipcio no tenía esa revelación divina. La tenía Moisés, a quien Dios se la dio, y él la pasó a todo el pueblo hebreo. Por lo tanto, todos hicieron conforme a como Moisés les dijo. Y cuando esa noche, a medianoche, entró la muerte por todo Egipto, el pueblo hebreo en sus hogares estaba comiendo el cordero pascual, y la sangre estaba aplicada en la entrada de los hogares, en la puerta de los hogares, en los postes y el dintel, o sea, en el marco de las puertas, y estaban allí seguros. Los primogénitos estaban a salvo. Era para la preservación de la vida de los primogénitos. Y ahora vean ustedes una cosa tan sencilla. ¿Qué poder tenía ese cordero pascual y su sangre? Es que ese cordero pascual representa a Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es nuestra Pascua. Él es nuestro cordero pascual. Y por cuanto representaba a Cristo, Dios miraría la sangre de ese cordero pascual y no dejaría entrar a la muerte, al destructor, dentro de esos hogares. Y ahora, para la preservación de la vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios, todos necesitamos la sangre de un cordero. Por eso el pueblo hebreo todos los años ofrecía ese cordero pascual en memoria de aquel cordero pascual que fue ofrecido. Y ahora el cordero pascual para nosotros es nuestro amado Señor Jesucristo, y su sangre aplicada en nuestro corazón, en la puerta de nuestra alma, nos protege de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Nos protege de la segunda muerte, que es el lago de fuego.
pero el que no tenga esa sangre aplicada en su corazón y a Cristo dentro, el Cordero Pascual dentro, el que no tenga a Cristo dentro no tiene vida eterna. Por lo tanto, es condenado y no podrá vivir eternamente. Cristo dijo en una ocasión: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Así como se comían el Cordero Pascual, ahora nos comemos a Cristo, el Cordero Pascual, creyendo en Él y recibiéndolo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su palabra todos los días de nuestra vida y recibiendo su Espíritu Santo. Cristo dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vean ustedes, Nicodemo no comprendía estas cosas y pensaba que era naciendo de nuevo a través de su mamá. Y le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le explica bien y le dice que es nacer del agua y del Espíritu. Es la única forma para obtener vida eterna y entrar así al reino de Dios. Ahora, cuando una persona nace, recuerden, siempre que una persona nace, un cuerpo ha nacido. Y cuando una persona nace de nuevo, un cuerpo ha nacido para esa persona. Un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico del paraíso, del cielo. Y cuando la persona muere, va a vivir en ese cuerpo angelical, teofánico. Un cuerpo igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para el día postrero, Cristo ha prometido resucitar a todos los muertos creyentes en Él que ya han partido. Y a nosotros que vivimos, ha prometido transformarnos y así darnos a todos un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno y glorificado. En San Mateo capítulo 6, y ahora vamos a ver aquí en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién resucitará en el día postrero? A los creyentes en Él. Porque los creyentes en Él obtienen la salvación por medio de Jesucristo. Sus pecados son quitados y reciben el Espíritu de Cristo, y por consiguiente reciben el nuevo nacimiento. Y ya obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, y para el día postrero nos dará el cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué sucede todo esto y por qué todo este programa de Cristo para nosotros obtener la inmortalidad? Porque en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios y perdieron el derecho a la vida eterna. Y después de la caída, ninguna persona puede venir con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Primero ir a la sexta dimensión para obtener un cuerpo teofánico y después venir a la tierra y obtener un cuerpo físico y eterno. Eso sería un hombre con vida eterna. Solamente Jesucristo vino después de la caída. Solamente Jesucristo vino así. Porque Jesucristo, antes de venir a la tierra, Él tenía su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso es que en el capítulo 8, versos 56 de San Juan, 56 al 59, Cristo habla de que Él era antes de Abraham. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eso fue cuando le apareció Dios Elohim, Cristo, en un cuerpo físico, juntamente con los arcángeles Gabriel y Miguel, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Elohim comió con Abraham. Abraham le preparó una ternera, un ternero y
un becerro tierno y tortas y también mantequilla y leche, todo lo que conlleva una buena comida de un becerro tierno. Y comió con Abraham, Gabriel, Miguel y Elohim. Elohim es Jesucristo, pero no estaba con su cuerpo físico, que nació en Belén de Judea. Él creó para Gabriel, para Miguel y para sí mismo del polvo de la tierra un cuerpo para visitar en ese cuerpo a Abraham y comer con Abraham. Y después fueron a Sodoma y Gomorra para la investigación de juicio, y luego por la mañana ya Sodoma y Gomorra estaba bajo el juicio divino, ardiendo. Fuego y azufre cayó del cielo y los destruyó. Ahora vean usted cómo fue que Abraham vio el día del Señor y se gozó. Vio a Jesucristo en el tiempo de Abraham en la forma de un hombre, porque así sería que vendría el ángel del pacto, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Es el verbo que era con Dios y era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma de un hombre, de un profeta en medio del pueblo hebreo. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Y ahora vean cómo a continuación dicen los judíos que están escuchando a Jesús. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Ahora pensaban que quizás Jesús estaba mintiéndoles a ellos al decirles que aún antes que Abraham, Él era en su cuerpo teofánico, no en su cuerpo físico que nació en Belén de Judea, sino en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de otro mundo, llamado también el ángel de Jehová o ángel del pacto, y también llamado el verbo de Dios. El verbo que era con Dios y era Dios, o sea, Dios en su cuerpo teofánico es el creador de los cielos y de la tierra. El verbo que era con Dios y era Dios, este era el principio con Dios, y por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y ese es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Él es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, pero luego creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y luego nació en Belén de Judea, y en ese cuerpo de carne habitó el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el verbo que era con Dios y era Dios. Y por eso, estando viviendo en ese cuerpo de carne, Jesús decía: el Padre que mora ¿dónde? En mí. Él es el que hace las obras. Y ahora el que estaba haciendo las obras que todo el mundo veía que Jesús hacía, era el que estaba dentro de Jesús, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso podía multiplicar los mares y los peces, por eso podía caminar sobre las aguas, por eso podía ordenarle a los vientos y al mar que se calmaran, y se calmaron. Y por eso podía hablarle a los espíritus también inmundos que salieran de los cuerpos de las personas y tenían que salir. Y por eso podía abrir los ojos a los ciegos, y aún a personas que habían nacido ciegos desde que habían nacido ciegos, o sea, personas que no tenían vista. Podía crear vista para ellos, porque Él es el que da vista a los ciegos. Él es el creador del ser humano y le creó cabeza, con cabello, con ojos, con nariz, con boca,
y con todo lo que tiene el ser humano. Por lo tanto, no podía crearle a un hombre ciego de nacimiento sus ojos. Si creó el cuerpo completo, no puede crear una parte del cuerpo para una persona que tenga problema en una parte del cuerpo. Claro que sí. Ahora veían a Jesús haciendo todas estas cosas y decían: este es un hombre loco. Este es un hombre que por el dedo de Belcebú hace todas esas cosas. Pero no era Belcebú el príncipe de los demonios, sino el príncipe de paz, el rey de Israel viniendo en carne humana en medio del pueblo hebreo. Ahora miren quién es Jesucristo, nuestro amado Salvador. Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Y ahora él tenía que venir a la tierra para dar su vida, poner su vida por usted y por mí, porque ningún ser humano podía hacerlo para redimir la raza humana, porque todos habían sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos habían pecado cuando Adán pecó. Así es que todos luego venían por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Pero cuando vino Jesús, vino un hombre por creación divina, sin pecado, el único que podía redimir al ser humano, el único que podía llevar a cabo la obra de redención para la restauración del ser humano a la vida eterna. Por eso Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14 verso 1 al 6. Y ahora podemos ver que solamente Jesucristo es el que puede salvar al ser humano. Es el único hombre sin pecado que ha venido a esta tierra después de la caída del ser humano. Y ahora Cristo es nuestro Redentor semejante. Él es también nuestra Pascua para la preservación de nuestra vida, para poder vivir eternamente. Él es también el macho cabrío de la expiación. En el macho cabrío de la expiación que se ofrecía el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, el cual era sacrificado y su sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo y colocada con el dedo, rociando con el dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y Cristo con su sangre, vean ustedes, ese es ese macho cabrío, y su sangre está representada en la sangre del macho cabrío que se usaba ya el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora para la reconciliación de todo ser humano, de toda persona, para su reconciliación con Dios, necesita una expiación. La expiación de Jesucristo nuestro Salvador. Y Él, siendo también el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, así como si el sumo sacerdote que sacrificaba el macho cabrío y luego llevaba la sangre al lugar santísimo del templo y colocaba con su dedo sobre el propiciatorio para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ahora Cristo, el sumo sacerdote, ofreció el sacrificio por el pecado aquí en la tierra, su propio cuerpo, y luego ascendió al cielo y allí se sentó a la diestra de Dios, o sea, en el propiciatorio, y con su propia sangre colocada sobre el propiciatorio ha estado haciendo intercesión por el ser humano para la reconciliación de cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para ser reconciliado con Dios. Sin ese sacrificio no hay reconciliación del ser humano con Dios. Él es nuestra reconciliación con Dios. Ahora Cristo está en el cielo, en el templo de Dios, en el cielo. Por eso fue que Él no llevó su sangre al templo terrenal que estaba en Jerusalén, porque Él no es sacerdote del templo terrenal del orden levítico, sino que Él es sacerdote del templo de Dios que está en el cielo. Él es el Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, de Jerusalén, rey de paz y de justicia. Y ahora Cristo ascendió al cielo,
llevando como sumo sacerdote su propio sacrificio, su propia sangre, para colocarla en el trono de Dios en el cielo y así hacer intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y Él permanecerá allí hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios, de etapa en etapa, de edad en edad, se está predicando el Evangelio y mostrándose a la humanidad el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mostrando por qué Él vino a la tierra y por qué murió en este planeta Tierra y por qué luego se fue. Porque se fue al templo de Dios en el cielo, como lo hacía el sumo sacerdote en la tierra, y entró al lugar santísimo en el cielo y colocó su sacrificio y su sangre en el trono de Dios para hacer intercesión allí con su propio sacrificio por y para la reconciliación de cada ser humano con Dios. Y ahora vean ustedes cómo es que somos reconciliados con Dios. Y cuando lo recibimos como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos su Espíritu Santo, obtenemos el cuerpo teofánico del cielo, del paraíso, de la sexta dimensión. Y ya somos reconciliados espiritualmente. Y ya tenemos vida eterna. Y luego, en el día posterior a la segunda venida de Cristo, será reconciliado físicamente el ser humano. O sea, la parte física. Pues Cristo resucitará a los muertos creyentes en el que han partido y nos transformará a nosotros y físicamente también estaremos reconciliados con vida eterna en nuestro cuerpo nuevo que hemos de recibir. Ahora todas esas cosas Cristo es el que las hace para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso es que para este tiempo final, como en otros tiempos, Él estaría llamando y juntando a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, para recibir la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo al cielo, a la cena de la boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora hemos visto por qué Cristo tenía que venir a la tierra, tenía que morir y luego resucitar, tenía que poner su vida por nosotros, por sus ovejas, y luego tomar su vida y luego ascender al cielo para hacer intercesión en el cielo, porque Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y ahora, para el día postrero, cuando Él termine su labor de intercesión en el cielo, que será cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, y Él haga intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios, luego termina su labor de intercesor allá en el cielo, como sucedía con el sumo sacerdote, cuando él terminaba sus labores del día de la expiación y terminaba de hacer toda esa labor de intercesión con la sangre del macho cabrío, luego salía del lugar santísimo y cuando salía quedaba reconciliado el pueblo hebreo con Dios. Hasta que no salía, todavía no estaba hecha por completo la obra de reconciliación. Pero cuando salía, ya quedaba el pueblo hebreo reconciliado con Dios por todo ese año. Luego, otro año, tenía que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de un animalito no es perfecto. Su sangre no es perfecta tampoco. Por lo tanto, solamente cubría la sangre de esos animalitos el pecado de las personas, en lo que llegaba un sacrificio perfecto que fue el de Jesucristo, nuestro Salvador. Y las personas que estaban allí en el seno de Abraham, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los pecados de todos ellos que estaban cubiertos fueron quitados y resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendieron con Cristo al cielo también. Ahora podemos ver el por qué Cristo tenía que venir a la tierra y tenía que morir en la cruz del Calvario. Tenía que poner su vida por todos nosotros para luego volverla a tomar resucitando y ascender al cielo
para hacer su obra de intercesión en el cielo con su propio sacrificio, hacer la obra de intercesión como sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Cuando Él termine esa obra, será cuando haya entrado hasta el último del Israel celestial, hasta que haya entrado hasta el último de las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo si Él está en el cielo, en el trono de Dios en el cielo? Es que Cristo descendió en el Espíritu Santo el día de Pentecostés y está desde el día de Pentecostés en medio de su iglesia de edad en edad, y está hablándole a sus ovejas de etapa en etapa por medio de sus mensajeros, y cumpliendo así lo que Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo? Por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo, a través de los mensajeros que Él enviaría de etapa en etapa, de edad en edad. Y para este tiempo final, Jesucristo estará enviando su último ángel mensajero, profeta mensajero, y por medio de Él estará Cristo en el Espíritu Santo hablándole a su pueblo y llamando y juntando los últimos escogidos que estarán viviendo en este tiempo final. ¿Y quién es ese mensajero de Jesucristo que Él estará enviando en este tiempo final? Que lo diga el mismo Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por medio de ese mensajero, Cristo le habla a su pueblo, a sus hijos, con su mensaje de gran voz de trompeta, con esa trompeta final, que es el mensaje final de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y con ese mensaje siendo predicado por el ángel del Señor Jesucristo, ungido con el Espíritu de Cristo, son llamadas y juntadas todas las ovejas del Señor Jesucristo del día postrero, y así son recogidas en el redil del Señor. Y después Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo y vendrá a buscar, a reclamar todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa. Resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará, y luego nos llevará a todos a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Ahora Cristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas. ¿Qué cosas son? En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo dijo con esa voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Ahora las que han de suceder en este tiempo, Cristo promete darlas a conocer a todos los que suban donde Él está. Y Él estará en su iglesia en la edad de la piedra angular, la cúspide, la cumbre de la iglesia de Jesucristo, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y Él estará en su ángel mensajero. Y ahora vean cómo por medio de su ángel mensajero es que la iglesia y todos los creyentes en Cristo conocerán todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo viene este ángel mensajero? ¿Qué viene hablando este ángel mensajero de Jesucristo enviado para el día postrero? Viene dando a conocer, hablando las cosas que deben suceder pronto. Y con ese mensaje del Evangelio del Reino, que contiene la revelación divina de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, todas las ovejas del Señor Jesucristo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Dice Jesús en San Mateo capítulo 24, verso 31. Ahora hemos visto el misterio
del llamado y recogimiento de todos los escogidos de Dios. Y hemos visto el misterio de dar la vida para volverla a tomar. Hemos visto el misterio de Jesucristo, de Él dar su vida para luego volverla a tomar. Y ahora hemos llegado al fin del tiempo. Hemos llegado al día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Hemos llegado al tiempo final. Hemos llegado al tiempo en donde sus escogidos son llamados con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino para recibir así la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Por eso es que tenemos que estar preparados en este tiempo final, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador y lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, antes que Él termine su labor de intercesión en el cielo. Porque cuando Él termine su labor, luego se cierra la puerta de la misericordia, que es Cristo. Y al cerrarse esa puerta de la misericordia para los gentiles, ya ninguna persona podrá buscar a Cristo para salvación, porque ya el tiempo de redención habrá terminado. Ahora hemos visto el misterio de Cristo, de su venida 2000 años atrás, para dar la vida y luego para volverla a tomar, para luego ir al cielo, al templo de Dios, entrar al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, sentarse en el trono de Dios, en el trono de intercesión, y hacer intercesión con su propia sangre allí en el cielo. Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Por eso es que ya no se necesitan los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba, ni tampoco se necesita el sacerdocio de todos esos sacerdotes y el sumo sacerdote haciendo esos sacrificios, porque ya fue hecho un sacrificio perfecto por nuestro amado Señor Jesucristo. El sumo sacerdote del templo que está en el cielo hizo un sacrificio perfecto, el sacrificio de su propio cuerpo, y ya no se requieren más sacrificios. Con ese basta para recibir el perdón de nuestros pecados y así recibir nuestra salvación y poder ir al cielo con Cristo cuando terminen nuestros días aquí en la tierra. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de dar la vida para volverla a tomar. Este misterio de Cristo dando su vida para volver a tomar ha sido ya abierto para todos nosotros. Hemos visto el porqué. Él tuvo que venir para dar su vida y después para volverla a tomar, para poner su vida en sacrificio por el ser humano y luego volver a tomar su cuerpo y llevar su cuerpo al cielo y sentarse en el trono de Dios y hacer intercesión allí en el trono de Dios como sumo sacerdote. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ama tanto, que dio su propia vida por cada uno de ustedes y por mí también. Y ahora usted no tiene que pagar nada para recibir la salvación, solamente recibirlo a Él como su Salvador y lavar sus pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Él nos da su Espíritu al recibirlo a Él como nuestro Salvador. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos vida eterna. Él ha colocado delante de nosotros la vida. Y la vida está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios y recibir vida eterna, solamente por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga llamando a sus hijos, sus ovejas, siga llamándolos, siga hablándoles directamente a su alma, a su corazón, y siga así completándose el número de los escogidos de Dios en este día postrero.
y pronto Cristo resucita a los muertos, creyentes en Él que han partido, y nos transforme nosotros y nos dé el nuevo cuerpo que Él ha prometido para todos nosotros, y nos lleve con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Cantar en la cruz.